buenas noches, estimada audiencia. En este momento nos encontramos desde nuestro tercer podcast del grupo de Relaciones Sociales de la carrera de Psicología UNEMI. El objetivo de este tercer podcast, sobre todo, es aportar con información con nuestros invitados, psicólogos clínicos, máster en su campo de trabajo, de docencia o de interacción. Entonces, vamos a aportar con información efectiva acerca del comportamiento y las relaciones interpersonales ante ansiedad, crisis y traumas en la actualidad. Recordemos que en este momento estamos viviendo tiempos de incertidumbre y en nuestras consultas y a nivel general se siente esta incertidumbre, ansiedad y crisis que puede generar cierto tipo de trauma o psicotrauma, como se suele llamar también. Entonces, siendo nuestro tercer podcast del grupo, dentro de los episodios Skills, cómo afectan el comportamiento y las relaciones interpersonales en la ansiedad, crisis y traumas en los momentos actuales. Bien, les habla Washington Miranda, docente de la carrera de Psicología Presencial de la Universidad Estatal de Milagro. Nos acompañan el día de hoy Máster Isabel Patricia Valdivieso López y Máster Cristian Ismael Gómez Gaona, con una trayectoria bastante interesante. He tenido el agrado de colaborar o ser parte del trabajo de Isabel Patricia cuando trabajamos en la carrera de Psicología en línea. Pues bien, Máster Patricia tiene un currículum bastante interesante. Voy a reunir solamente acerca de sus últimos trabajos. Yo la conocí con un trabajo bastante interesante ella en lo que es psicopatología y con un trabajo bastante interesante en cuanto a la salud mental, sobre todo infantil y juvenil. Tanto así que sus últimos trabajos han sido la identificación de trastornos mentales presentes en mujeres embarazadas en la ciudad de Rocafuerte, en Manabí. Ella es docente de la provincia de Manabí y también un trabajo muy interesante que he tenido el placer de revisar, el rol de los padres de niños con trastorno del espectro autista en la adaptación de procesos terapéuticos de sus hijos en modalidad virtual. Muy interesante, los invito a revisar estos trabajos de Máster Patricia, Máster Isabel Patricia, que los encontramos nosotros en el Google académico, haciendo nuestra búsqueda constante en la investigación. Así también Máster Cristian Gómez es docente actual de la carrera de Psicología en UNEMI. También tenemos nosotros la oportunidad de ser compañeros de trabajo y además que Máster Cristian tiene una práctica bastante interesante en la ciudad de Milagro. Además de ser terapeuta, supervisor del área de psicología y sobre todo manejo de evaluaciones psicológicos, diagnóstico y orientación. Además, compartimos cátedra en lo que es diagnóstico y en lo que es tendencia cognitiva, además de tendencia psicodinámica. Entonces, siguiendo con nuestras temáticas hoy día, vamos a centrarnos en estos puntos. Haré las respectivas preguntas a ustedes, pero quiero hacer un hincapié acerca de lo que es lo que vamos a conversar para que nuestra audiencia tengan referencia. Si hablamos nosotros de ansiedad, crisis y angustia, nos estamos refiriendo a temáticas que mantienen en zozobra o estrés a la persona, sobre todo teniendo en cuenta que es una respuesta natural del organismo ante estas situaciones que nosotros percibimos como amenazantes o estresantes. Si el estrés se sostiene dentro de una crisis cualquiera, la persona puede desarrollar una multiplicidad de trastornos, si bien en algunos casos o trastornos comunes referentes a la crisis. Por ejemplo, dentro de las más comunes tenemos nosotros las crisis de ansiedad, así también como si una crisis se sostiene mucho tiempo, tendremos nosotros aparición de posibles trastornos obsesivos compulsivos o también trastornos de estrés postraumático, entre los que podemos destacar. Son respuestas emocionales. Es normal sentirse preocupado y por esa razón es que hemos invitado a nuestros colegas el día de hoy, ¿sí? Entonces, previo a la temática, nosotros vamos a hacer una pregunta en general y me gustaría que cada uno de ustedes nos den
y criterio según su experticia, según el trabajo que hacen y según lo que ustedes pueden ver en nuestros pacientes y en nuestros estudiantes, cómo se va perfilando y cuál debería ser sobre todo aquel tratamiento en relaciones interpersonales y qué comportamiento debemos nosotros esperar. Sobre todo, cuáles serían o cuáles son algunos de los principales desencadenantes para la ansiedad o el trauma, psicotrauma en la sociedad actual, considerando los eventos que estamos viviendo. Máster Isabel. Hola con todos, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Realmente para mí es un gusto volver a la UNEMI. Bueno, realmente estamos viendo que vivimos en momentos, como usted dice, de incertidumbre, ¿verdad? Eh, y algunas personas llevan esto mucho más allá. Es normal, como estamos hablando, la preocupación, es normal el estrés, debido a que vivimos situaciones estresantes. Pero cuando este estrés se presenta de una manera aprensiva, cuando está presente en todas las situaciones, cuando no hay un desencadenante o cuando empieza a afectar en nuestro día a día, es recomendable empezar a buscar ayuda, puesto que cambiamos de un estrés o una ansiedad normal que inclusive nos permite sobrevivir a situaciones, a una que nos permite quedarnos en nuestra casita hechos bolita, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Entonces, realmente es en cuanto a la cantidad y en los momentos en los que aparece, más no en el síntoma como tal, como lo vemos nosotros. Gracias por su apreciación. Estoy tomando apuntes bastante significativos que ya conversaremos. Máster Christian, por favor, la misma pregunta para usted. Hola, ¿qué tal? Psicólogo Washington, psicóloga Isabel. La verdad es un honor estar invitado el día de hoy a este evento, que sobre todo tiene, como mencionaste, ese objetivo, el objetivo de seguir promoviendo la salud mental bajo los enfoques de la actualidad, que si nos ponemos a analizar en los últimos años los actos de índole terrorista, es decir, los actos en este caso bajo índoles de grupos delincuenciales, que cada vez toman más fuerza en el país y que sobre todo en este caso, lógicamente, algo que siempre resalto con mis colegas y con cualquier, en este caso, persona que acude a terapia, es que por lo general siempre las personas o la sociedad se fija mucho o siempre está presente de aquellas afectaciones físicas. Es decir, siempre sabe que en un acto de robo, por lo general, quedan secuelas físicas, en un acto, en este caso, de alguna amenaza de bomba, pueden quedar algunas afectaciones físicas, tal vez a la persona de huir, pero aquellas afectaciones psíquicas, es decir, las afectaciones que por lo general la sociedad deja de ser percibido como el miedo, la ansiedad, esa preocupación constante de las personas ante un evento o suceso de esa índole, por lo general quedan un poco desapercibidas cuando debería ser todo lo contrario. Y es ahí, en este caso, donde estos eventos tienen ese objetivo principal, sobre todo de no dejar, en este caso, o no normalizar, porque hasta cierto punto, ¿qué es lo que pasó en el último evento, en la fecha, en este caso que recuerdo, aproximadamente en enero? Las personas o la sociedad por lo general está hasta cierto punto normalizando algunas conductas como evitación, como evitar salir a la calle, como sabes que, mira, esto es normal. La toma de un canal en este caso generó mucha vulnerabilidad emocional y es ahí donde la intervención psicosocial, la intervención en este caso psicológica es sumamente primordial para poder evitar que la sociedad desarrolle patologías, en este caso tales como las mencionaste, incluso el trastorno del estrés postraumático dentro de la praxis clínica, psicológica, es uno de los que más se ven en este caso en la actualidad y es uno de los que más acuden a consulta incluso. Entonces, esa es un poco la perspectiva, no solo dejar o no solo visualizar o no solo en este caso priorizar los efectos físicos, sino que también priorizar los efectos psíquicos de estos eventos que se ven en la actualidad. Sí, sí, bastante pertinente. Sobre todo nos lleva a considerar los actuales momentos, sobre todo eh, recogiendo sus palabras, buscar ayuda es lo que menos hacemos. Cuando tenemos un evento, lo que menos hacemos es buscar ayuda. Y como nos decía Máster Isabel, tratamos de sobrevivir, aunque sea encerrados en casa. Eh, Me hace pensar bastante en lo que hacíamos en tiempos de pandemia, otro tipo de crisis, otras circunstancias, pero tratábamos de sobrevivir encerrados.
y sobre todo eh, tratamos de ver que no retroalimentamos, sino que nos quedamos con esa información. Y eso incrementa también la ansiedad. Pero hay una cuestión bastante interesante que usted nombra, Master Christian, que es la normalización. Tendemos nosotros de verdad a normalizar y me hace recordar tanto de que mientras estemos en nuestra zona de confort, estamos felices. Aunque lo que nos lleve precipitadamente a esta zona de confort sea este tipo de ansiedad. Mucho se ha hablado, y usted lo puso en la mesa, acerca de lo que vemos, ¿ya? Lo que escuchamos. Y ahí yo les hago otra pregunta más. ¿Qué papel entonces tiene la tecnología? Y es decir, aún más, las redes sociales en esta exacerbación o mitigación de esta ansiedad o traumas. Recordemos con lo que es la infodemia, lo que es esta epidemia informativa de que cualquier cosa que veamos nos lleva inmediatamente a la ansiedad o a pensar cosas peores. Máster Isabel. Bueno, realmente es terrible. Nosotros, aparte que somos víctimas a veces en primer nivel, ¿no es cierto? Vemos lo que pasa, estamos involucrados tan de cerca. Luego lo revivimos muchísimas veces a través de redes sociales, porque no pasan uno o dos. Y aquí viene un poquito nuestra idiosincrasia, en donde mientras más sangriento es el diario, mientras más sangrienta es la noticia, más nos gusta. Entonces lo ponemos inclusive peor. Entonces toda esa información, esa cantidad de información que tenemos en redes, nos hace estar inclusive peor. Yo recuerdo tanto en la pandemia cómo nosotros teníamos acceso a tanta información y la gente empezó a enfermarse no por el virus, no por lo que pasaba, sino por la cantidad de información. Cuando nosotros podríamos, escuchándole a Master Christian, que aquí nos comentaba un poquito de que tratamos de anular el síntoma, las redes podrían ser todo lo contrario, podríamos hacer grandes campañas que permitan hacer todo lo contrario, pero nosotros por nuestra idiosincrasia hacemos todo lo malo. Entonces las redes sociales vienen a perjudicarnos, a revictimizarnos y hacernos revivir una y otra vez un evento doloroso, al punto de que nosotros ya la ansiedad que tenemos ya no es por el evento, sino es por la repetición constante del mismo. Máster Cristian, Sí, ¿usted considera que esta incertidumbre y este cambio constante puede tener repercusiones más drásticas, teniendo en cuenta sobre todo lo que nos dice Máster Isabel en nuestra salud mental y emocional? sí, sin duda, Guacho, Washington, como tal, el concepto en sí de las redes sociales, el cómo se da el mal uso de la información, sobre todo en aquellos aspectos en cuanto a sucesos que pueden causar incluso la divulgación o promoción de estos eventos terroristas, estos eventos delincuenciales, afecta indudablemente en la perspectiva, sobre todo en la psique de las personas, sobre todo porque puede llegar a desarrollar en este caso lo que mencionábamos antes, los sentimientos negativos, es decir, los conceptos que no ayudan a establecer estrategias de afrontamiento adecuadas para que la persona pueda, en este caso, estar con buenas habilidades de afrontamiento ante estos sucesos, y es ahí donde la ansiedad, es ahí donde la depresión, es ahí donde algunas situaciones dentro de la salud emocional de los individuos se ve afectada significativamente. Ahora, aquí hay un punto que sí quisiera en este caso resaltar, y es que también, sumado a las redes sociales y sumando también aquellos factores de vulnerabilidad, en este caso ante sucesos traumáticos, porque si bien es cierto, la sociedad en el Ecuador está muy vulnerable a desarrollar afectaciones psicológicas. Lógicamente, como les mencioné, sabemos las consecuencias físicas, pero en este caso campañas directas de promoción de salud mental ante eventos
de sucesos traumáticos como tal en el país no se dan en la actualidad. Y es ahí donde aquellos factores, resaltaba algunos factores como psicológicos, es decir, los escasos recursos de afrontamiento que tenemos en la actualidad, las personas, la sociedad ante estos eventos, pues juega muchísimo en contra de estas habilidades. También la inestabilidad emocional previa, es decir, las personas vienen de algunas afectaciones no solo de estos sucesos, también vienen, como mencionaba en este caso la psicóloga Isabel, de una pandemia, vienen de, en este caso, de esa histeria colectiva que se formó durante ese tiempo, vienen de algunos sucesos en cuanto a paros nacionales, y sumado a esto, en este caso, ahí vemos, en este caso, esos factores de vulnerabilidad ante estos sucesos que dentro de la parte psicológica muchas de las veces se deja desapercibido, pero que se debe retomar y sobre todo se debe hacer conciencia para que promovamos una buena salud mental en la sociedad en la actualidad. Sí, muy claro, Master Cristian y Master Isabel. Eh, Ustedes, conforme a lo que han venido interactuando con sus pacientes, interactuando con la sociedad acerca de esta agitación, tanto emocional como corporal, que promueve y alimenta la ansiedad y el estrés, ¿cuáles creen ustedes que debería ser el papel que jueguen las redes de apoyo y la comunidad para poder recuperarnos de este cisma de ansiedad? Máster Isabel. Claro que sí, Bochito. Mire, yo soy partidaria que las redes nos permiten a nosotros muchas cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde la academia podemos proponer muchísimas soluciones. Podemos hacer trabajo de prevención y promoción de salud mental. Podemos utilizar estas mismas redes y jugar un papel fundamental, enseñar a los pacientes cómo respirar, enseñar al público general técnicas de relajación, de contención emocional, de regulación es sumamente importante. Enseñarles a los niños pequeños técnicas de relajación, juegos, va a hacer la diferencia en la vida. Y podemos ayudarnos de redes que podemos llegar masivamente a la población general. Podemos ayudarnos de redes modernas, del TikTok, el Instagram, que son tan usados por un público tan vulnerable como son los adolescentes y los adultos jóvenes, para dar un mensaje, en vez de aterrador, positivo. Master Cristian, Comparto. usted que sé que tiene una afinidad bastante grande con las cápsulas en salud mental, cuéntenos, alimentando lo que nos dijo Master Isabel. Sí, comparto eternamente. O sea, la psicóloga Isabel mencionó algo muy importante, sobre todo en temas de promoción en cuanto a la salud mental en el país. En la actualidad, como les mencionaba, se utilizan de forma errática algunas herramientas que se podrían utilizar de diferente forma. Incluso dentro de la ciudad de Guayaquil, el Instituto de Neurociencias, hospitales en este caso utilizan aplicaciones en donde Anima ese ejemplo, en donde algunos usuarios pueden solicitar información acerca de algunas afectaciones, ya sea en cuanto a sentimientos negativos, ansiedad, depresión, y puede en este caso directamente un profesional atenderlos en el momento. No solo pasa con Anima C, también pasa con otras instituciones o otras fundaciones. Dentro de la ciudad de Loja existen fundaciones que se dedican a dar teleasistencia, es decir, psicología o sesiones de terapia psicológica a través, en este caso, del Zoom, a través de la plataforma Google Meet. Es decir, las herramientas tecnológicas, las redes sociales, pueden ser, en este caso, una de las herramientas más eficaces para seguir promoviendo la salud mental en el país, pero asimismo sabemos que muchas de las veces se mal utilizan. Entonces, contrarrestar esa realidad es la lucha constante, pero seguir promoviéndola es en este caso nuestro deber como profesionales, y estos espacios en donde la difusión de estas alternativas son muy importantes por todo este concepto. Entonces también aquí entra también otro punto en donde, como les mencionaba, aquellos factores de vulnerabilidad ante estos sucesos también influye de aquellos factores sociofamiliares, es decir, la falta de apoyo familiar, la falta de apoyo social, también interfieren en que las personas se sientan en este caso totalmente solas y que no busquen
las vías adecuadas para poder contar o en este caso descargar alguna tensión emocional que estén viviendo en el momento. Bien, me gustó mucho la idea que nuestros dos invitados comparten, sobre todo el mantener cápsula informativa. Y esto de aquí, a manera de campaña, nos puede ayudar bastante a observar, por ejemplo, algún corto en TikTok, en Instagram o en su caso un podcast de audio en donde tengamos frases reflexivas ante estas situaciones. Bien, antes de concluir me gustaría, mis estimados invitados, que me compartan alguna anécdota en específico acerca de esta temática. ¿Sí? Máster Isabel. Muchas gracias, Guachito. Bueno, les comento, yo hago terapia MDR, hago cognitivo-conductual, trabajo bastante con adolescentes y adultos jóvenes con trastornos de ansiedad. Y cuando empezó la pandemia, yo empecé a apoyar muchísimo en primera línea, al igual que en el terremoto. Y yo puedo notar claramente en mí todos estos síntomas. Y como decía Cristian, cómo nosotros los vamos normalizando. Yo escuchaba las historias complicadas y escuchaba las noticias y todos a mi alrededor, todas las televisiones a mi alrededor, los vecinos, todo el mundo escuchaba las noticias. Y yo de pronto no sabía por qué estaba en un estado tan irritable, estaba insoportable, hasta que caí en cuenta que también el cuidador tiene que ser cuidado. Caí en cuenta de eso y es algo que los psicólogos a veces nos olvidamos, nos sentimos Superman, creemos que nosotros vamos a poder con todo y realmente el rato en que estamos ante un evento en el que nosotros también somos parte, pueden complicarse mucho las cosas y a veces nos olvidamos de esta situación. Entonces, como anécdota, es esa. Realmente, durante el terremoto, como nosotros fue algo más local, sí fue difícil, pero no habían tantas noticias y como rápidamente nos pusimos a trabajar, no hubo el tiempo para pensar en esto. Más la pandemia es el encierro, más las noticias terribles, más la imaginación de uno que se desborda porque la ansiedad es libre de entrar y decirnos, ¿y qué pasa si te contagias? ¿Y qué pasa si contagias a tu familia? Entonces eso genera cosas muy, muy feas en las personas. Entonces uno tiene que darse cuenta hasta dónde está nuestro límite y emplear nosotros mismos las herramientas que sabemos que funcionan, porque si nosotros estamos brindando esas herramientas a nuestros pacientes es porque tenemos pleno convencimiento que estas hacen efecto. Eso, mi Muchas, querido Guachito. muchas gracias, Máster Isabel. Máster Cristian. Sí, bueno, la experiencia más que, bueno, que más recuerdo dentro de todo este concepto de intervención psicológica es que en este caso, claro, hubo un día, yo tengo una hermana que es policía, hubo un día en donde mi hermana me refirió a un paciente que es en este caso policía. Y es ahí donde, claro, él ha vivido muchos eventos traumáticos, incluso dentro del diagnóstico que se le otorgó es un diagnóstico de trastorno por estrés postraumático, y es ahí donde te mencionaba que muchas de las veces, en este caso, a él dentro del hospital de la policía, bueno, le habían dicho que, ¿sabes qué? Mira, lo que estás sintiendo es todo normalizado, todo está bien, pero él como tal no se sentía de esa forma, porque en este caso recordemos que algunas de las afectaciones directas que se pueden experimentar es falta en la conciliación del sueño, hipervigilancia, los problemas sobre todo en cuanto a poder sentir un bienestar dentro del diario vivir, también estos conceptos de flashback durante algunos eventos que puedan ocurrir durante el diario vivir y sobre todo estas conductas de evitación, estos bloqueos emocionales que él los estaba experimentando y ahí que aún así en este caso le había mencionado que todo estaba bien y es ahí donde, claro, lo mal lo recuerdo a él porque entre risas él sentía todo esto, pero lógicamente se deja mucho desapercibido algunas situaciones y como lo mencioné antes, se intenta normalizar algo que no es normalizable, algo que en este caso se puede trabajar y es ahí donde la promoción de la salud mental está en un auge, sobre todo porque a través, en este caso yo me especializo en terapia cognitivo-conductual, en este caso se trabajó con una terapia de exposición, sobre todo para poder otorgar un bienestar no evitando aquellos sucesos, sino que en este caso otorgando estrategias de afrontamiento a través de imágenes, a través de diferentes sucesos que pude en este caso trabajar con él. Y es ahí donde se vio una mejoría y en la actualidad es un
profesional dentro del área policial en donde está desempeñando un óptimo potencial. Y esa es la importancia y es por eso que lo recuerdo tanto, porque es una de las profesiones que en la actualidad están muy vulnerables a estos grupos delincuenciales, a estos grupos terroristas, y es ahí donde también ellos deben de sentir ese apoyo de parte sobre todo de la parte psicológica, que es lo más importante. Gracias, Master Cristian. Bien, me han hecho recordar y siempre me lleva a mí un viaje al pasado, un viaje en el tiempo, sobre todo cuando estábamos en pregrado y queriendo descifrar qué pasa con la conducta humana, qué pasa con aquel comportamiento, por qué la persona reacciona como reacciona y por qué en lugar de buscar ayuda nos encerramos, ¿sí? Ante las crisis vamos a tener el mismo comportamiento y aquí el día de hoy se han topado temas bastante específicos, como por ejemplo, el buscar ayuda es bastante importante, sobre todo cuando nosotros como profesionales damos una orientación de calidad hacia la salud mental cada vez más fortalecida. El no normalizar las situaciones, sino conducir a una mejor adaptabilidad. La importancia de las campañas y sobre todo la importancia de que también en nuestro repertorio como profesionales evitar la revictimización es primordial, ¿sí? Primordial. Eh, es cierto, como dijeron ustedes, tenemos que hacer trabajos de prevención y de promoción y sobre todo para lograr aquella contención emocional y un eficiente manejo de cada una de las personas que atendemos. Pero hay algo que sí me quedó bastante claro y es algo que sí tenemos nosotros que tenerlo en consideración, es el cuidado a nosotros mismos, tal como dijo Master Patricia, es fundamental. Si nosotros no nos cuidamos, entramos también en todos estos signos y síntomas que conocemos y que estudiamos y que tratamos de orientar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los últimos que nos damos cuenta cuando algo está pasando. Así como le pasó a Máster Isabel, yo también me cargaba mucho de irritabilidad y era por eso acostumbrado a salir, acostumbrado a socializar, y ese comportamiento no solamente repercute en nosotros, sino también en los que están a nuestro alrededor, y en pandemia se enfocaba mucho a la familia, no tanto a los compañeros de trabajo, más siempre era la familia. Una vez conversábamos con Isabel el asunto que dice, mire, mírenme el ojo, guachito, mírenme el ojo, ya se me quiere salir de tanta lectura, de tanta pantalla, de tanta cosa. Y es verdad, porque nos llenábamos tantos de estrés que yo le decía a Isabel, una semana más, ya terminamos el proceso, continuamos. Por eso es que hemos hecho a lo largo del tiempo y que ya no compartimos cátedra, mantenemos la amistad porque perseguimos objetivos similares. Y es por eso que siempre Isabel, con una buena actitud, siempre responde a mi llamada y mantiene ese don de colaboración y calidad humana que le corresponde. No desdigo de Cristian. Cristian también es un excelente colaborador y compañero en el que tenemos una visión también bastante cercana y es por eso que me pareció la dupla perfecta para el podcast de hoy día. Entonces, mis estimados invitados, les doy muchas las gracias por haber asistido el día de hoy a este podcast. No sé si quieren dar algunas palabras de despedidas para el programa del día de hoy. Cualquiera. Bueno, a mí me gustaría agradecer por esta oportunidad. Siempre para mí, como le dije, es un gusto apoyar, estar aquí y también ayudar al crecimiento de más personas, porque esperamos que este podcast llegue a muchos profesionales, llegue a muchos estudiantes. Recuerden que no por ser psicólogos somos invencibles y sobre todo, yo siempre les digo a mis estudiantes que lo más importante de estas es encontrar las oportunidades, ¿verdad? Si estamos viendo que hay una situación tan grave como la que vivimos, prepararnos bien para nosotros poder ser agentes de cambio, agentes positivos en la vida de nuestros pacientes. Entonces, siempre buscar nuevas y mejores terapias que nos permitan, de alguna manera, lograr los resultados óptimos en ellos, que permitan que, como decía Master Christian, que nosotros podamos darle al paciente
esos recursos que necesita para poder vivir en paz dentro del medio loco que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. Agradeciéndole siempre por la invitación. No, Muchas sí, gracias. sin duda, Washington, muchísimas gracias por este espacio. Como te mencionaba, el objetivo no solo de la ciudad de Milagro, no solo de Guayaquil, sino de todo el país, es promover la salud mental en el país, dejar de, en este caso, a un lado los estigmas, los estereotipos que aún se mantienen, pero que como profesionales de psicología sabemos que en este caso el constante trabajo diario está encaminado directamente a poder romper esas barreras y hacer que en este caso la psicología sea de atención prioritaria y que sobre todo ante estos eventos como los temas que topamos el día de hoy, pues se dé una atención correcta, un abordaje correcto, o procesos de evaluación correctos. Y algo muy importante que resalto de la psicóloga Isabel es que mencionó la actualización. Es sumamente importante en los profesionales que damos esa atención a los pacientes, la actualización, porque me ha encantado un poco sus técnicas y si bien es cierto las he escuchado, pero en este caso también estoy sumamente informado de eso y eso es lo importante, poder trabajar en equipo, poder trabajar también con equipos multidisciplinarios y creo que vamos en buen camino, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias por la invitación, saludos cordiales para todos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos. Nos hubiera gustado seguir en este proceso, en este conversatorio podcast. Los invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando a seguirnos en las redes, sobre todo en el grupo de redes que nosotros tenemos aquí en la carrera de Psicología UNEM. Bienvenidos. Todos los que deseen seguirnos escuchando, por favor, apóyennos ahí con un like y agradecemos mucho sus comentarios en esta presentación. Que tengan buena semana. Gracias con todos. Un placer, nos vemos.